Aquí están nuestros materiales para la clase Magnetízate, que va a ir sobre los imanes y sobre el magnetismo. Todos hemos oído hablar de los imanes, todos hemos oído hablar del magnetismo y todos sabemos que hay algunos materiales que son atraídos por los imanes, es decir, que son magnéticos y otros que no lo son. Pero en esta clase vamos a aprender muchas más cosas sobre estos materiales y sobre cuándo los imanes se atraen y cuándo se repelen, así como también vamos a aprender sobre el campo magnético de los imanes. Incluso vamos a hacer un experimento en el que vamos a ver una especie de magia que es conseguida mediante la repulsión de los imanes y vamos a conseguir que algunos objetos leviten. Así que esta es una clase muy interesante para aprender más sobre los imanes, y un imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de tal forma que puede atraer a otros imanes o a los metales ferromagnéticos. Y los imanes se encuentran en la naturaleza, pero también hay imanes y electroimanes creados por el ser humano, que no son imanes naturales. Así que vamos a ver todo esto, vamos a aprender muchas más cosas sobre los imanes y sobre el magnetismo. ¿Magnético o no magnético? Aquí lo que vamos a hablar es de los materiales que son ferromagnéticos, es decir, aquellos que son atraídos por los imanes. Y estos materiales son tres metales que son hierro, cobalto y níquel y todas las aleaciones de estos metales. Así que aquí tenemos un montón de materiales, podemos coger cualquier material que tengamos en la clase, se lo vamos a dar a los alumnos y ellos van a diferenciar entre materiales ferromagnéticos que están hechos de alguno de estos tres metales o sus aleaciones, y en otro montón van a poner los materiales no magnéticos, es decir, aquellos que no son atraídos por nuestro imán. Así que vamos a ver qué materiales de todos los que podemos recoger por la clase son magnéticos y no magnéticos. Vamos a empezar, por ejemplo, con una pipeta que, como vemos, no es atraída por el imán, entonces es no magnético. Una llave, pues una llave claramente es atraída por el imán, es un metal ferromagnético. Un lapicero, pues no, ni siquiera esta parte de aquí que tiene metálica tampoco está hecha de ninguno de estos tres metales. ¿Una moneda? Pues sí, aquí podemos ver una moneda que tiene parte de algunos de estos metales. Y un globo, pues un globo tampoco es magnético. Y, por último, una llave que podíamos pensar que era magnética está hecha de metal, pero no está hecha de ninguno de estos tres metales. Es no magnética. Así hemos aprendido qué materiales son magnéticos y qué materiales son no magnéticos. Atracción o repulsión. Lo que vamos a aprender aquí es que un imán consta de dos polos, polo norte y polo sur. Y que cuando juntamos dos imanes por el mismo polo, estos se van a repeler. Es lo que se llama repulsión. Mientras que si juntamos los imanes por polos diferentes, norte con sur, estos se van a atraer y quedar unidos. Esto es lo que se llama atracción. Pues vamos a probar estos conceptos con estas pequeñas mariposas y con estos imanes al que les hemos puesto unas ruedas. Empezaremos con el coche y les dejaremos a los alumnos que intenten mover el coche lo más lejos posible utilizando la repulsión magnética. Entonces, tenemos que ponerlo por el mismo polo y que ellos vayan empujando el cochecito. Y de la misma forma, si acercamos el imán al coche por diferente polo, estos se van a atraer y va a quedar ahí perfectamente pegado. Y lo mismo ocurrirá con esta mariposa. Obviamente tiene un imán,
en el cual en la parte superior va a tener un polo, norte o sur, y en la inferior va a tener el otro polo. Entonces le vamos a pedir a los alumnos que intenten descifrar si en la parte de arriba de la mariposa está el polo norte o está el polo sur. Para ello vamos a utilizar los imanes y probar la atracción y la repulsión. Pues claramente la parte de arriba de la mariposa me atrae el polo norte y la parte de abajo me lo repele. Así, pues como vemos, podemos ir moviendo como si fuera por arte de magia la mariposa sin tocarla. Así pues, con este experimento hemos aprendido los conceptos de atracción y repulsión. Campo magnético. Ahora vamos a aprender un concepto nuevo que es el de campo magnético. El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Con esto lo que queremos decir es que no es necesario tocar un imán para que los materiales sean atraídos hacia este, ya que lo puede hacer a una determinada distancia. Eso sí, a mayor distancia hay menos flujo y el campo magnético se debilita hasta que no seríamos capaces de atraer a esa sustancia. Esto lo vamos a probar con esta pequeña caja que tiene en su interior polvo de hierro. Aquí vemos ese polvo que tiene en su interior y lo que vamos a hacer es atraerlo con el imán. Evidentemente sin tocar ese polvo, ya que por medio tenemos una caja de plástico, pero con ello vamos a comprobar el campo magnético creado por este imán. Así que ahí vamos a probar y vemos cómo ese polvo es atraído por el imán y ni siquiera nos hace falta tocarlo. Incluso poniendo la caja de lado vemos cómo ese polvo va siguiendo el imán debido al campo magnético, ya que el hierro es un material ferromagnético, es atraído por el imán. Y ahora vamos a probar un compás. Un compás es este instrumento que está aquí, que se utiliza en navegación y nos permite conocer el rumbo en todo momento, ya que si lo ponemos en una posición plana, siempre va a apuntar hacia el norte. Esto se debe al magnetismo de la Tierra. Pero podemos alterar ese magnetismo o campo magnético de la Tierra si acercamos un imán a la aguja del compás, ya que la fuerza del campo magnético al estar muy cerquita de este compás va a ser mayor que el campo magnético de la Tierra, que el campo magnético que ejerce sobre el compás. Y entonces lo que va a hacer este imán es hacer que la aguja siempre le vaya siguiendo. Y si le damos la vuelta, pues le va a seguir la otra aguja, dependiendo el polo en el que estemos mirando. Podemos incluso hacer girar la aguja. Si hacemos girar el imán, como vemos ahí, pues se puede hacer girar la aguja. Así hemos aprendido una nueva propiedad denominada campo magnético. Ahora vamos a ver algo que parece magia, pero no lo es, y es la levitación magnética, que consiste en que un objeto es mantenido a flote por acción únicamente de un campo magnético. Esto, por ejemplo, tiene aplicaciones prácticas en los trenes maglev, que utilizan muchos imanes para sustentarse y propulsarse a base de levitación magnética. Y aquí lo que tenemos es lo que vamos a utilizar en nuestro experimento. Le vamos a dar a los alumnos estas dos piezas. Por un lado, esta de aquí, la que podemos sacar los imanes, se lo podemos dar desmontado, y ellos tendrán que poner los imanes mirando siempre hacia el mismo sentido. Por ejemplo, la parte azul siempre hacia este lado y la parte roja siempre hacia este lado, para que funcione la levitación magnética. Y estos, pues lo mismo.
Si hemos puesto el azul mirando hacia este lado, en esta especie de tubo tendremos que poner dos imanes con la parte azul mirando también hacia nosotros. Y con mucho cuidado lo que tenemos que hacer es buscar el punto exacto en el que nuestro experimento va a levitar. Y yo ahí lo he encontrado. Si lo vemos desde abajo, podemos ver perfectamente el efecto que hemos generado. Esto está ahí levitando debido a la repulsión magnética del campo magnético de estos imanes de aquí abajo. Ahora, con el mismo aparato podemos crear otra especie de levitación, que lo vamos a ver ahora mismo. También se lo vamos a dar a los alumnos y vamos a hacer que los imanes leviten. Ya no vamos a conseguir que este palito levite, sino vamos a hacer que los imanes leviten. Y como ellos saben ya los conceptos de atracción y repulsión magnética, les vamos a dar todos los imanes y esta pieza y les vamos a pedir que consigan ponerlos de forma que nos atraigan. Como aquí los tengo yo, que todos se atraen, esto no es lo correcto. Tenemos que conseguir que sobre este tubo vayan a levitar unos sobre otros. Y para ello, pues tendremos que buscar que coincida el mismo polo. Y si coincide el mismo polo de dos imanes, ahí lo tenemos, van a levitar. Podemos ponerle esto para que no se salgan los imanes y perfectamente, si lo miramos desde abajo, vamos a ver cómo estos imanes están levitando. Así hemos aprendido un nuevo concepto que tiene aplicaciones prácticas que se llama levitación magnética.